Mateo capítulo 3. Vamos a leer del verso 13 al 17. Amén. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos a orar. Dios amado, Padre bueno, gracias te damos, Señor, por este tiempo y por esta oportunidad. Queremos, Señor, pedir la guía de tu Espíritu Santo, Señor, que tú puedas abrir, Señor, nuestro entendimiento, porque hoy queremos, Señor amado, recibir tu palabra, como dice, Señor amado, mi Dios, en la Escritura, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale, Señor, de la boca de Dios, Señor, vivirá el hombre. Así queremos, Señor, mi Dios, este tiempo, Señor, nutrirnos, alimentarnos, desear como niños, Señor, la leche espiritual no adulterada para crecer en salvación. Ayúdanos, te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy el estudio vamos a ir enfocándonos a lo que es la unidad y la humildad. Alguna vez seguramente has sentido la voz del Espíritu cuando en algún pensamiento susurra y te muestra por qué camino ir para ir preparando, para ir escudriñando la palabra. Y justo así fue hace unas semanas atrás, cuando venía ese susurro y decía: yo debo ir a ti, le dice Juan el Bautista a Jesús, pero tú vienes a mí. ¿Cómo es eso? Yo debo ir a ti, yo necesito de ti, yo necesito buscar de ti, pero tú estás viniendo a mí. Y escudriñando y confirmando con el domingo, pues ya fuimos escudriñando más la palabra para que podamos hoy estudiar. Amén. Hoy el tema va relacionado a eso. Yo debo ir a ti y tú vienes a mí. ¿Alguna vez te has sentido que algunas veces hay esa frase que dice, bueno, Dios sin nosotros sigue siendo Dios? Como que Dios no me necesita a mí. ¿Alguna vez has escuchado esa frase? ¿O alguna vez has dicho, no, Dios no me necesita para nada? Más al contrario, vamos a entender hoy a la luz de la palabra, porque llama mucho la atención cuando Jesús, primero, cuando el Padre dice: este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. Ya habíamos visto, ¿verdad?, que para complacer al Padre solamente es a través del Hijo, ¿no? Y aquí tengo toda mi complacencia, es decir, toda la complacencia está en el Hijo, amén. Y nada sube al Padre si no es a través del Hijo. Pero acá cuando Jesús se acerca a Juan el Bautista, denota un acto de humildad, de sencillez. No decía el Antiguo Testamento que debía pasar por las aguas el Señor Jesús, pero dice para que se cumpla toda justicia. Y toda justicia, la justicia en último análisis es todo lo que agrada a Dios. Y vemos acá, Juan decía: ¿cómo tú, si yo debo ser bautizado por ti? Tú vienes con ese bautismo mesiánico y quieres que yo te bautice. Pero bueno, Jesús estaba mostrando aquí humildad para enseñarnos también lo que hoy vamos a entender. Amén, que también tu vida, mi vida, en el plan, en el propósito de Dios, es muy importante. Amén. Dios también se acerca a nosotros. Muchas veces hemos dicho: yo soy siervo de Cristo, yo soy siervo de Dios, yo estoy para servir al Señor, pero no nos hemos dado cuenta que el Señor también es el quien te sirve a la mesa. Hace salir su sol para buenos y malos, cae la lluvia para justos e injustos, no deja de dar testimonio, como decía Pablo a los de Atenas, si no me equivoco. Nunca ha dejado Dios de dar testimonio con toda la lluvia, con los frutos que da la tierra. En otras palabras, como que Dios viene para servirnos, ¿no? Y viene para darnos, para saciarnos de bien y misericordia, como dice aquel salmo, ¿no? Entonces, ¿y qué tiene el hombre para que lo pruebes cada día? Le dice también Job. Es decir, en nosotros recae también una gran responsabilidad para poder cumplir el plan de Dios, cumplir el propósito de Dios. Si Jesús se fue acercando a Juan, vamos a entender a la luz de la palabra, era porque también tenía que cumplir un propósito, un plan. Aún más adelante, cuando Jesús llama a sus discípulos, a Pedro y a los hijos de Zebedeo, les dice: vengan, oren conmigo, ¿sí? Necesitaba un compañerismo Jesús
en esos momentos tan difíciles, porque él decía, estoy triste hasta el alma, decía Jesús, en ese momento del Getsemaní. Quería compañerismo, quería ese círculo que pueda orar. Y uno dice, pero si Jesús es Dios, ¿cómo va a pedir eso? Había momentos, hermanos, él vino y en nuestra condición 100% hombre, 100% Dios. Y vamos a ir entendiendo, ¿ok? Entonces aquí en el acto de humillarse como cordero y ir a las aguas el Señor Jesús, ahí mostró pues al Padre que Él era el diseño, el estándar, para que pues en Él recaiga toda la complacencia del Padre, ¿no? Si bien todos los sacrificios, según la ley, dice Hebreos 10, solamente aplacaba la ira, pero eso no le agradaba a Dios. Sacrificio y holocausto no te agradaron, mas me preparaste cuerpo, y aquí yo vengo, como dice en el rollo, dice de la Escritura, pero el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Es decir, Jesús vino para poder complacer al Padre, y nosotros somos del agrado de Dios, del Padre, a través del Hijo. Nada más, ahí estaba toda la complacencia de Dios en Jesucristo, ¿ok? Y así empieza Jesús el ministerio, cuando viene y se bautiza en las aguas del Jordán, ¿ok? Primero hay que puntualizar que Juan, como todos nosotros, podía haber dicho, Señor, yo soy el que te necesito, pero ¿por qué tú vienes a mí? Dios muchas veces nos busca de distintas maneras cuando nosotros ni lo estamos buscando. ¿Cómo es Dios que te susurra, te hace despertar en las noches, en las madrugadas? Por eso el salmista decía, aún en las noches me habla mi conciencia, dice ahí la palabra. Es decir, aún el Señor va molestando, va queriendo hablarte, así como al niño Samuel también le estaba llamando al ministerio, cuando nosotros deberíamos buscarlo a Él, pero el Señor nos busca porque tiene también que cumplir un propósito y un plan en nuestras vidas, ¿ok? Entonces, no digamos o no tengamos una reacción como decir, Dios no me necesita. Claro que sí, te necesita y nos necesitamos. Y vamos a entender esto, que habla de la humildad y de la unidad. Jesús, cuando vino y se acercó a Juan, mostró humildad, así como cuando lavó los pies de sus discípulos, dijo, les he enseñado esto para que ustedes también lo hagan. Ejemplo les he dado, ¿no? El Señor siempre nos mostró ese claro ejemplo para seguir a Él. Por eso dice que andemos como Jesús anduvo y sigamos sus huellas, sus pisadas, ¿no? Entonces Él se bautizó para darnos el ejemplo también. Él no necesitaba bautizarse, pero nos dio ejemplo, y vamos a entender eso, ¿ok? Y todo lo que hizo el Señor es para que nosotros sigamos también su ejemplo, amén. Él es el único ejemplo. Entonces, en este bautismo, ya pues Jesús inaugura su ministerio, cumple el propósito de Dios, y a pesar que se bautiza el Señor Jesús, pues no era que necesitaba arrepentirse ni purificarse, sino que se estaba identificando con el pueblo pecador que vino a salvar a través de su vida. Y después el Espíritu Santo desciende y es como que unge al Señor como Rey y Mesías de Israel, y ahí se designa a Jesús como aquel siervo justo de Dios. Y eso está en Isaías 42:1, que dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Desde ese momento fue ungido con el Espíritu Santo nuestro Señor Jesús y empezó el ministerio, amén, como el Mesías, que todos estábamos esperando y que ya vino, ¿ok? Y pronto vuelve. Y en esa voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia, era una voz de decir, aquí está el Rey triunfante mesiánico, pero también a la vez aquel siervo humilde, ¿sí? La humildad, ¿ok? Y es lo que vamos a hablar hoy, la humildad que debe haber en nuestras vidas, en toda área, y la unidad también que debemos tener. No nos olvidemos que siempre el Señor necesitó o necesita también cumplir su propósito a través también de nosotros. Cuando confió, dice el Evangelio, en tesoros de vasos de barro, que habla de nosotros, para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros. Ha confiado su Evangelio en nosotros, somos colaboradores de Dios, somos también llamados para ser siervos de Cristo, y el Señor confía su palabra, su plan, su propósito para poder cumplirlo. Siempre el Señor nos ha enseñado a que caminemos, en otras palabras, de dos en dos. Ay del solo, dice Eclesiastés capítulo 4, del 9 en adelante.
Hay del solo, porque cuando caiga no habrá quien, dice segundo, quien lo levante. Hay del solo, porque si trabajan los dos, dice, tendrán mejor paga de su salario. Si tienen frío, se calentarán mejor. Aún como hermanos, eso no solamente es en un matrimonio, en un hogar, del calentarse, sino aún en la iglesia. No hay del solo, hay de los que solamente no quieren estar entre hermanos, pues se van enfriando. Pero qué lindo cuando nos congregamos y estamos juntos, unidos, nos calentamos en el Espíritu Santo, en el fuego, ahí decimos, enciéndeme, ayúdame, y nos vamos encendiendo, pero hay del solo. Por eso siempre el Señor nos ha enseñado a caminar de dos en dos. Hay del solo una vez más. Cuando Jesús envió a sus discípulos, y a los 70, los enviaba de dos en dos. Amén. Y esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Ok, entonces, Dios en ningún momento monopoliza su diseño, es decir, no trabaja solo en su propósito, si bien Él es omnipresente, omnipotente, omnisciente, pero no necesita a nadie, pero cuando va a lograr un propósito, pues también te elige a ti, me elige a mí, que somos menos que nada, pero el Señor quiere cumplir un propósito. Aún está utilizando los gentiles, ¿para qué? Para provocar celos a Israel, como dice también en el libro de Romanos. Ha confiado también su evangelio en nosotros en vasos de barro, ¿ok? Y muchas veces podemos decir, una vez más lo repito, no necesito a nadie, ¿sí? Dios no me necesita, y podemos decir, Dios no necesita a nadie, sí, es cierto, pero usa también a todos para que seamos parte de su propósito, parte de su plan, y que nadie se sienta excluido. Es decir, no hay exclusión en Dios, sino inclusión. Y vamos a ir aplicando, es decir, nos necesitamos unos a otros. No podemos avanzar, hermanos, solos. Cuando Juan le decía, Señor, tú vienes a mí, cuando yo debo ir a ti, ¿por qué vienes a mí? Si tú eres poderoso, no me necesitas, ¿por qué vienes a mí? El Señor nos estaba enseñando a caminar en unidad, a caminar juntos, no caminar. Seguíamos en lo que es Mateo 18, ¿verdad? De estar de acuerdo, estar en una misma sinfonía, en un mismo espíritu, en unidad, ¿ok? Y ahí también cuando dice el Señor, donde están dos o tres reunidos, estoy yo ahí en medio de ellos, es porque el Señor quiere que tengamos esa humildad de sentirnos parte de que necesitamos a mi hermano. Yo necesito a mi hermano, necesito estar congregado, necesito estar con mi familia, necesito estar en la iglesia, no puedo caminar solo. Alguna vez alguien decía, sí, pero hasta el llanero solitario tenía al indio que caminaba con él. Nunca vamos a caminar solos, ¿no? Aún en un matrimonio, ¿verdad? Dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza el favor de Jehová. Es decir, ahí mismo cuando el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Aún dice, le haré ayuda idónea. Entonces es bueno dar gracias también cuando el Señor da una esposa, ¿no? Y viceversa, porque hay del solo, no podemos nosotros caminar solos. Deuteronomio 32:30, rápidamente quiero leer. Y esto cuando tocábamos en tema de la oración, es muy importante igual, cuando oramos de madrugada, que a veces es difícil estar varias personas, a veces solamente está uno. Entonces es bueno decir, Señor, ayúdame a encontrar mi compañero, mi compañera de oración también para orar juntos esos tiempos y el Señor también pueda agradarse. Deuteronomio 32:30 dice, ¿cómo podría perseguir 1 a 1000 si 2 hacer huir a 10,000? Si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado. Es decir, 1 hace correr a 1000 y 2 a 10,000. Por eso que en ningún momento uno puede decir, yo tengo la autoridad suficiente, yo puedo espantar demonios, pero con tu hermano pues se aumentan por 10, ¿ok? Porque tu hermano representa 10 veces más poder que uno solo pueda tener. Por eso es muy importante de no creernos tampoco la última Coca-Cola del desierto o que la iglesia tiene la última revelación, cuando puede haber 7,000 iglesias, como le dijo Dios a Elías, que no han doblado sus rodillas ante Baal, ¿no? Y las vamos conociendo poco a poco, que también llegan a tener esa sana doctrina y sana palabra, ¿ok? Podemos avanzar siempre juntos, pero nunca solos. Por eso, una vez más, hay del solo. Uno no puede presidir todo el tiempo, uno no puede dirigir un ministerio o predicar, ¿sí? Si no se necesitan, nos necesitamos unos a otros. Y es triste, ¿verdad? Y esto compartíamos con el cuerpo de
de diáconos y ancianos, ¿no? A veces la iglesia llega a solamente decir, no, que el pastor ore por mí, solo quiero que el pastor ore nada más, pero quede la esposa del pastor, la pastora, los ancianos, que también tienen la misma autoridad que Dios mismo ha delegado para que puedan también tener esa tarea. Entonces, nos necesitamos unos a otros y no debemos tampoco denigrarnos. Amén. Y también los que están en autoridad también puedan ejercer y cumplir ese ministerio. Isaías 30:17 dice, un millar huirá a la amenaza de uno, a la amenaza de 5 huiréis, vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. Si bien estos textos están en otro contexto, pero aplica también la enseñanza en lo que estamos hoy viendo, ¿no? Si uno hace correr a 1000 y 2 a 10,000, pues 5 va a espantar a todos, ¿no? Es decir, qué lindo es la unidad, el poder estar en armonía juntos. Nos necesitamos. Ninguno puede decir, no, a mí no me necesitan, o yo no sirvo, yo no valgo, y tenemos una autoestima por los suelos. No es así. A veces es el acusador, sí, el diablo, que acusa, que culpa y todo eso, y no debemos también escuchar la voz del diablo como en el desierto, sino la voz de Dios, ¿ok? Entonces nos necesitamos unos a otros. Vamos a este ejemplo, Mateo 26:36. ¿Qué dice? Jesús nos dio el ejemplo de necesitarnos y estar en compañerismo. Mateo 26:36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí. Y oró. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no has podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y luego dice, oró por segunda vez y oró hasta por una tercera vez. Padre, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo, sino como tú. Amén. Es decir, aquí en la tierra, si bien en el cielo ya se decidió nuestra salvación, amén, porque Cristo es el Cordero ofrecido desde antes de la fundación del mundo, aquí en la tierra fue también la decisión de que Él pueda ir hacia la cruz y ser obediente, como dice el libro de Hebreos, ¿no? Por eso se complació el Padre, porque Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús tuvo que tomar esa decisión bien difícil y estaba triste, dice, hasta la muerte, pero necesitaba también alguien que pueda apoyarlo, fortalecerlo. Y es algo que aquí nos enseña, cuando estamos nosotros pasando tiempos difíciles, tiempos de prueba, de tribulación, situaciones bien adversas, lo que deberíamos hacer es pedir ayuda. Por favor, ven, ora conmigo. Por favor, ven, visítame. Por favor, necesito que ores por mí. Necesito que me fortalezcas con tu palabra, con la palabra de Dios, con esas palabras que das. Ayúdame, fortalecernos. Jesús necesitaba ese compañerismo, ¿no? Vengan conmigo, les dijo, ayúdenme a orar, porque mi alma está triste hasta la muerte. Y si Jesús, hermanos, que el Hijo de Dios, que era perfecto, es perfecto en la relación con el Padre, necesitó compañerismo, ¿quiénes somos nosotros para no necesitar a nuestros hermanos? ¿No? Nos necesitamos unos a otros. Por eso es muy importante poder estar en unidad, poder caminar, aún congregarnos, como dice la palabra. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. La esencia, el propósito de lo que hay engloba todo eso. Pero muchas veces las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, como dice 1 Corintios 15, que es lo que estaba pasando en la iglesia también de los hebreos. ¿Ok? ¿Qué dice Mateo 18:15? Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún consigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Miren, aún en la reconciliación, aún en la restitución, en la restauración o en la disciplina,
también hay unidad, también se necesita otra persona que venga y como testigo se vaya a disciplinar a un hermano, ¿sí? Se vaya a restaurar un hermano, se vaya a restaurar una familia, ¿no? Luego en Mateo 21, 1 y 2 y en Lucas 10, 1 al 2, también les animo a que lean, ahí habla cómo el Señor Jesús mandó también de dos en dos. Nunca mandó a uno solo. ¿Por qué? Porque se cumplía Eclesiastés 4, cuando uno cae, el otro le va a levantar. Aún en los viajes misioneros, cuando aquel Marcos, que también no quiso viajar con Pablo, sino viajó, si no me equivoco, con Silas, con su tío, ¿no? Iban de dos en dos, porque se necesitaban ayuda, necesitaban apoyo. Aún en los viajes de Pablo, Lucas es el que narra y el que estaba siempre con el apóstol Pablo, es decir, era su médico personal. Siempre andaban de dos en dos. Uno nunca puede caminar solo. ¿Por qué? Porque hay del solo, dice la palabra, ¿no? Y bueno, el Señor nos dé entendimiento en eso. En Juan 8, 12 al 16 también habla, ¿no? Como el Señor Jesús decía, yo doy testimonio de mí mismo y mi testimonio es verdadero. Y hay otro que da testimonio de mí, el Padre, ¿no? Es decir, ahí habla de la Trinidad, que muchas veces también por esas malas conversaciones se corrompen también lo que dice y enseña la palabra de Dios, la naturaleza de Dios en esas tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Quiero terminar con Primera de Crónicas 19, 12, por favor. Dice, y dijo, aquí habla de Joab y Abisai, y dijo, si los sirios fueren más fuertes que yo, tú me ayudarás, y si los amonitas fueren más fuertes que tú, yo te ayudaré. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo, y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Mira, aquí lo que dicen los hermanos es, esforcémonos juntos y peleemos por el propósito de nuestro Dios. Amén. Si en algún momento también puedes tú decir como Juan, yo debería ir a ti, pero tú vienes a mí. Ahí, por favor, en el espíritu, en ese equilibrio, entendamos, ¿sí? Que nos necesitamos unos a otros, ¿sí? Dios no necesita a nadie, ¿sí? Él es el que salva, no es el hombre, pero para cumplir sus planes y sus propósitos necesita también a su pueblo, necesita su iglesia, necesita a sus hijos para que también siga expandiendo la palabra de Dios. Entonces, en ningún momento te desmerezcas, que no vales para nada, sino que realmente Dios ha puesto en ti también su propósito para que lo cumplas, ¿sí? Y Dios te necesita, así como siempre vamos a necesitar nosotros de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Amén. Cierra tus ojitos. Ahí el Señor Jesús siempre nos ha enseñado lo que es la humildad, la unidad. Padre, que ellos sean uno, así como yo en ti, decía su oración en Juan 17. Siempre el Señor quiere que caminemos juntos, no separados. Por eso la importancia de poder estar en esa armonía, en ese mutuo acuerdo, como dice la palabra, en la misma sintonía, en la misma nota, dar la misma nota a todos, en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Pero nos necesitamos unos a otros. Que en ningún momento nuestras vidas o nuestros corazones crean que podemos avanzar solos o que somos llaneros solitarios. Vamos a necesitar una familia. Necesita la familia seguir el diseño de Dios. Necesita la iglesia seguir el diseño de Dios. Hay del solo, hay de los que también muchos han dejado de venir o se han apartado en el mundo entero de las iglesias por la pandemia. Hay del solo porque ahora no hay segundo quien lo levante, porque también ellos decidieron caminar solos. Pero eso no pase también en nosotros, sino más al contrario, haya la humildad y el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, de caminar en esa humildad, de caminar ese mismo sentir, en ese compañerismo, en esa unidad, de necesitarnos unos a otros. Así el Señor Jesús bien lo enseñó cuando trajo a sus discípulos, a los tres, de su círculo de confianza para poder que ellos oren también por él, por esa situación muy difícil que estaba atravesando aquí en el Getsemaní. Amado Dios Padre bueno, te damos gracias. Mi Dios amado, gracias mi Señor amado por enseñarnos. Aún quizás, Señor amado, en una frase que quizá lo leemos muchas veces, pero no nos detenemos a pensar, Señor amado, todo lo que conlleva y lo que hoy también estamos aprendiendo, Señor. Como dice tu palabra, Señor, y Juan reconocía que tú eras poderoso, Señor amado, y que era el hombre para que, Señor amado, tú, Señor, vengas a las aguas, pero Señor, nos enseñabas, mi Dios, lo que es humildad, Señor. Que en ningún momento haya individualismo en nuestras vidas, Señor,
que podamos, que nos creamos, Señor, que solo podemos, Señor, sea allá afuera, Señor, en un trabajo, o ya sea dentro en un ministerio, Señor, en la iglesia, o Señor, en nuestro caminar diario. Nos necesitamos unos a otros, Señor. Quita de nosotros todo orgullo, Señor, toda arrogancia, Dios amado, y permítenos caminar, Señor, en sencillez de corazón, en humildad, porque tú vivificas, Señor, el Espíritu, Dios, a los que realmente viven, Señor, en espíritu quebrantado y en humildad, Señor. Ayúdanos, te pedimos este tiempo, Señor, a poder, Señor, pedir oración, Señor, porque para caminar, Señor, en este camino, Señor, en tu camino, Dios, nadie, Señor, es suficiente. Nos necesitamos, Señor, orar unos por otros, Señor, fortalecernos, Señor, levantarnos las manos, las rodillas, Señor amado, así como también Moisés, Señor, se cansaba, Dios, y Aarón y Hur le levantaban las manos. Así nos necesitamos levantar las manos, Señor, para que tu propósito, Señor amado, pueda seguir prevaleciéndose, tu plan se cumpla, Señor amado. Tú, Señor, nos has escogido, mi Dios amado, si bien somos menos que nada, Señor, es el hombre, Señor, que es el hombre para que te fijes en él, pero, Señor amado, has puesto tu corazón, has puesto tu espíritu, Señor, en nosotros, porque, Señor, también, mi Dios, somos parte, Señor, de tu plan, mi Dios, que se va a llevar a cabo, Señor, mi Dios, hasta que tú vengas, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir como tú quieres, como es digno, a en ningún momento, Señor, menospreciarnos a nosotros mismos, Señor, mi Dios, ni dar parte, Señor, al acusador que nos culpe o que nos condene, cuando en ti, Señor, no hay condenación, sino hay perdón, hay restauración, Señor. Gracias te damos por este tiempo. Bendice y guarda a mis hermanos, Señor. Cuídalos, Señor amado, en su descanso en esta noche, en todo lo que hagan, Señor, también en esta semana. Seas tú, Señor, proveyendo y supliendo todo lo que necesiten conforme a tus riquezas, Señor Jesús. Te damos gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén.